Hola, estoy usando Screencast y voy a presentar um, Canada de Metlac. Okay, vale. Mi presentación es sobre Canada de Metlac y el artista es José María Velasco Gómez. Y aquí está el cuadro que él pintó. Vale, después José, un poco de historia sobre José María Velasco Gómez. Primero él nació en el 6 de julio en Temascalquingo, y aquí está una mapa de el rojo está Temascalquingo, y él murió el 26 de agosto en 1912 en la Ciudad de México. Y José María Velasco Gómez es el pintor más famoso en México para los cuadros de geografía de la naturaleza. Y este es, todos saben él por sus cuadros de naturaleza, de independencia, y sí, de la naturaleza, porque este es que pintó él. Él pintó todo de la naturaleza y cosas como así. Después, después, entonces, el cuadro está en el barranco, se llama Metlac, y como puedes ver en el cuadro, hay montañas, hay un río a la izquierda, obviamente hay un tren, y también hay flores y árboles, y sí, un poco de nieve en la montaña. Primero, el tren simboliza el futuro porque obviamente los trenes vayan adelante, y nunca es muy difícil para parar un tren. Y aquí en este slide puedes ver un tren de hoy, y como es un símbolo de la progresión de nuestro mundo y de la tecnología, de 1800 a 2000. También el tren en el cuadro es real, el Metlac es un lugar real, y esta ruta termina en Veracruz, México, y este puerto es el más grande de México, como puedes ver en la foto a la derecha ahora. Y sí, es importante porque el tren también está moviendo al futuro, está cambiando la tecnología, y es una representación de del mundo y como el progreso del mundo y la tecnología. Específicamente, el cuadro Veracruz usó aceite, y este es muy común para los pintores en el pasado, y todavía hoy usamos aceite
pero hay otros tipos, pero este es el más común para este tiempo. En la izquierda del cuadro, los flores y árboles representan la biodiversidad de México, la país, y también de los ciudades pequeños como Veracruz. Um, y, y sí, este es muy importante porque México todavía no tiene mucho como, no tiene mucha fuerza en el, en la foto mundial. Como no tiene no hay muchas personas que escuchan a México y, pero ellos quieren decir que somos un país muy bonita y somos mexicanos. Y sí, este ayuda a representar la biodiversidad. Y todavía hoy el cuadro está en, en un museo en Veracruz. Y sí. Mm. Entonces, el contexto y la historia del cuadro y de la significa del cuadro. La guerra para la libertad para los mexicanos en 1810. Puedes ver en la derecha arriba. um, es una foto de la guerra donde ellos mm, ganaron ganaron su independencia. También el cuadro representa un tiempo revolucionario para México. Y aquí a la derecha, Miguel Hidalgo fue el general más importante de la guerra de libertad. Y él fue muy simbólico a todo el país y su historia. También la naturaleza, como yo hablo en el otro slide, es muy importante a las personas y la diversidad de la naturaleza, de las personas, de la comida, de todo, es muy importante a los mexicanos. También después de la guerra de libertad, fueron más guerras con los Estados Unidos para muchos años. Y obviamente el Álamo es el más, esa es la guerra que más personas saben. Y este fue en 1836. Entonces, solamente 20 años después de la libertad. Entonces, sí, es muy difícil para los mexicanos para ganar su independencia de todos los países que están encima o debajo de México. La importancia de este cuadro representa la libertad para todo del país y para las personas, y es la primera vez que la país han tenido mucha es la primera vez que los mexicanos han tenido la libertad. Y sí, es muy importante para ellos. También una cosa más es salvando la naturaleza y para mantener una mundial un mundial muy bueno con el calentamiento del mundo.
Um, También tiene um, es un poco político el cuadro porque está, no específicamente está hablando a un general o a un presidente, pero es un poco político porque está como esperando la esperanza a las personas y está hablando para las personas que quieren ellos porque el gobierno no escucha todo el tiempo. Sí. Y oh, sí, y este es todo. Aquí está mi bibliografía en el formato MLA de Noodle Tools y mi palabra de honor. Y gracias para escuchando.